El Señor Jehová es uno en poder. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aprende pues hoy y reduce a tu corazón que Jehová es el Dios de arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. No hay otro, no hay otro Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay fuera de Jehová? ¿Y qué fuerte fuera nuestro Dios? Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, tú eres solo Dios. Salmos 86:10. Al solo que hace grandes maravillas, Salmo 136:4. Yo Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Isaías 45:5-6. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 37:16. Está empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Acerca pues de las que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios verdadero y auténtico. Su Hijo Jesús es Dios y todos sus hijos son dioses. Nosotros, empero, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él. Y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. 1 Corintios 8:6. Todopoderoso, mayor que todos en poder, el Señor Jehová es mayor que todos en poder. Está escrito: en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos grande en potencia. Job 37:22-23. David le dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señorearás a todos. Y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. 1 Crónicas 26:11. Jesús le dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. San Mateo 11:25. Su Hijo Jesús nos dice: mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nada las puede arrebatar de las manos de mi Padre. San Juan 10:28-29. Jesús nos dice: habéis oído cómo yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, ciertamente os gozarías, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. San Juan 14:28 y 1 Timoteo 6:15. Del Señor Jehová, y por el Señor Jehová, y en el Señor Jehová son todas las cosas. San Pablo dice: porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36, Salmos 33:9 y Proverbios 16:4.
Todos sus hijos son dioses. Él nos dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Empero, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los tiranos. Salmos 82, 5, 7. Somos dioses, somos sus hijos e hijas, su familia. Él nos ha engendrado. San Juan nos dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen a su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. San Juan 1, 12 y 13. Si somos hijos de Dios, somos dioses, somos su simiente de un Dios, pero hay que entender que somos de la simiente de Dios, nosotros como espíritus que somos. Nuestro cuerpo es de la simiente de un hombre, es de humano, no es espiritual, nada tiene de Dios. Romanos 8:10. Es por esto que el Padre nuestro, el Padre de nuestro cuerpo, es un hombre. San Pablo nos dice, por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, refiriéndose así a nuestro cuerpo, y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hechos 12.9. El testimonio es claro y fácil de entender. El hombre es padre de nuestro cuerpo carnal. Él fue el que lo engendró. El Señor Jehová es padre de los espíritus. Él es el que les da vida, los crea y los engendra. El espíritu es la simiente de Dios. Siendo su hijo, es Dios. ¿Qué podría ser entonces? El espíritu no es humano, no es materia, es de Dios. Y como Dios, espíritu. Juan 4:24. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Lucas 24:39. No es de carne, es simiente de Jehová. San Juan nos dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 Juan 3:9 y Juan 3:6. Somos nacidos de Dios, somos su simiente, somos dioses, así como en las demás criaturas, según la especie que pertenecen. Es el nombre con el que se denominan. El que pertenece a la especie humana es humano. El que pertenece a la especie de las aves es un ave. El que pertenece a la especie de los peces es un pez. Así se le llama a esa especie. Pertenece a su Padre que lo engendró. Así en la familia de Jehová, todos los que Él ha engendrado son dioses, son su simiente y sus hijos e hijas, así como Él lo dice. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos del Altísimo. Salmos 82, 5, 7. Muchos falsos teólogos tienen como absurdo que los hijos de Dios sean dioses. Lo absurdo sería que diciéndonos hijos de Dios, negásemos que seamos hijos de Dios. Estaríamos negando que Él nos engendró, que nos dio vida. ¿Cómo es contraria la justicia
y la razón llamarle a un ave pez, o a un perro gato, o a un humano llamarlo gorila, etcétera, etcétera. Esto respecto a la simiente a la que pertenece. En figura o por símbolo es diferente a un hombre. Se le puede llamar león, tigre, etcétera. Pero esto es por símbolo, no por la simiente a la que pertenece. Así pues, los hijos de Dios son dioses. Es verdadero el testimonio de San Pablo, porque aun que hay algunos que se llamen dioses o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, todos los hijos de Dios que están en el cielo y que estamos aquí en la tierra, me decía uno de los que se oponen al testimonio de Jehová, los dioses que menciona Pablo son los ídolos de las gentes. ¿Acaso en el cielo hay ídolos? Es una insensatez. Además, los ídolos no son dioses. Está escrito así: si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Jeremías 2:11. ¿Ha de hacer el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Jeremías 16:20. San Pablo dice: acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios verdadero. 1 Corintios 8:4. El apóstol nos dice: antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Gálatas 4:8. Así que los ídolos no son dioses, no hay vida en ellos, están muertos. Mucho erráis los que les den dioses que son de plata y oro, madera o piedra, que son de fundición, son obra de artífices, obras de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablarán, y tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Y tienen pies, mas no andarán. No hablan con su garganta. Como ellos son los que lo hacen, cualquiera que en ellos confía. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos para su confusión son testigos que ellos ni ven ni entienden. Isaías 44:9. Así pues, por eso digo que los ídolos están muertos. Así también digo que el Señor Jehová es Dios de vivos, no de muertos. Así lo enseña Jesucristo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. San Mateo 22:32. Está escrito: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Deuteronomio 10:17. El Dios de dioses Jehová ha hablado. Salmos 51. Alabad al Dios de los dioses.
Salmos 136:2. El rey Nabucodonosor habló a Daniel y le dijo: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores. Daniel 2:47 y 11:36. Estos testimonios prueban que hay más dioses vivos. Si no fuera así, Jehová no sería Dios de dioses, y los testimonios de Moisés y David y Daniel serían error, no por Jehová, pero no, estos testimonios justifican lo que el Señor manifiesta. Yo dije: vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Salmos 86:6. Si todos sus hijos somos dioses y Él es nuestro Dios, entonces verdaderamente Él es Dios de dioses, dioses vivos, pues vivimos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice: así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 5:24 y Romanos 6:11. Los que no han creído no son de Cristo y están muertos en sus delitos y pecados. Mateo 8:21. El Señor Jehová no es su Dios, ni Cristo es con ellos, de todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. San Juan nos dice: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Segundo de Juan capítulo 9. Hay congregaciones religiosas que, diciendo creer a Dios, no creen a estos testimonios y blasfeman, negando que los hijos de Dios son dioses, están muertos. El Hijo de Dios, Jesucristo, es el primogénito de los hijos de Dios. Él es un Dios poderoso. Está escrito: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29 y Hechos 1:6. Jesucristo es Dios, es de la simiente de Jehová. Él fue el que lo engendró y le dio vida. Jesús da testimonio: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmos 2:7, Hechos 13:33. Engendrar es dar vida. Jesús nos dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por Él, y yo vivo por el Padre. Juan 6:57. Su Padre, el Señor Jehová, le dio todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre, y no solo en este siglo, mas aún en los venideros. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Efesios 1:17-23. Jesucristo es Dios, porque es Hijo de Dios. Salmos 82:6. Al darle su Padre todo el poder sobre lo creado en el cielo y en la tierra,
lo hizo Dios sobre todas las cosas creadas. San Pablo dice que de Israel es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres, de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:3-5. Con acepción de su Padre, el solo Dios verdadero. Juan 17:3. Pablo dice, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetas a él, claro está, exceptuando aquel que le sujetó a él todas las cosas. 1 Corintios 15:27. Solo su Padre no está sujeto a él. San Pablo nos vuelve a decir, esperando que aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo, San Pedro nos dice, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1. El apóstol Tomás entendió que el Hijo de Dios es nuestro Dios y Señor cuando Jesús lo invitó a comprobar sus heridas. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. San Juan 20:27-28. Estos testimonios prueban que Jesús, nuestro hermano mayor, el primogénito en los hijos de Jehová, es Dios, justificándose lo que Dios dice, que todos sus hijos son dioses. Salmos 82:6-7. Pero hay más. El Señor Jehová, el solo Dios verdadero, Juan 17:3, es Dios y Padre de Jesús. Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Se entiende claramente con esto que dice la Escritura, que el Padre de Jesús es nuestro Padre, el Dios de Jesús es nuestro Dios. San Pablo nos dice, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Efesios 1:3. San Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:3. Así que si el Señor Jehová es Dios de nuestro Dios Jesucristo, se justifica lo que está escrito, que el Señor Jehová es Dios de dioses. Deuteronomio 10:17, Daniel 2:47. Sus hijos, se justifica lo que se dice de Daniel, que en él había espíritu de los dioses santos. Daniel 4:8-9. El espíritu que había en Daniel era el espíritu del Señor Jehová y de su Hijo Jesucristo. La virtud que hay en ambos era en Daniel, el mismo espíritu que hoy es en todos los de Jesús. El Señor Jehová primero unge con su virtud a Jesucristo, Mateo 3:16, y Jesucristo después nos unge a nosotros con la misma virtud. San Juan Bautista lo dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí más poderoso es que yo, y los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. San Mateo 3:11.
Juan Bautista dice: y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. San Juan 1:32-34. El Espíritu es la virtud que fue derramada como en 120 personas al cumplirse los días del Pentecostés. Hechos 2:1-3. Esa virtud o Espíritu de Jehová y que es en Jesús fue en Daniel el Espíritu de los dioses santos. El Espíritu o virtud que reposó en Jesús es espíritu de sabiduría y de inteligencia y espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:1-2. Es por esta virtud que en Daniel se halló mayor sabiduría y ciencia que todos los sabios de Babilonia. Daniel 5:12-13. San Pablo nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu o virtud del Señor Jehová, el Padre, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Queda claro que la virtud o Espíritu del Señor Jehová, el Padre, que levantó a Jesús de los muertos, es en Jesús. Y en nosotros, sus hermanos, está la virtud o Espíritu de los dioses santos, de Jehová Padre y Jehová Hijo. Fue en Daniel, por esto, el rey Balsalzar le dijo: yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Daniel 5:14. Así que hay más de un Dios. El clero romano y demás falsos cristos son encontrados mentirosos al negar que es más de un Dios. Es un pacto de Dios con su Hijo. Hechos 10:38. Que el Espíritu que Él puso sobre Cristo y la palabra que puso en su boca no falte en Cristo ni en su simiente para siempre. Está escrito: y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, no el mundo, solamente en Jacob, que es Israel, su pueblo, dice Jehová. Este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, y el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Isaías 59, 20, 21. Así ha sido y será hasta la consumación de la salvación en todos los hijos e hijas de Jesucristo. La doctrina que su Padre puso en su boca ha sido en todos sus hijos e hijas, nietos y bisnietos, según de Timoteo 1:5. El Espíritu con que ungió a su Hijo Jesús, Hechos 10:38, lo ha recibido toda su iglesia, toda su simiente. Si alguno, diciéndose de Cristo, no tiene la doctrina de Jesús, que es de su Padre, entonces
no es de Dios. Según de Juan, capítulo 9. Y si alguno diciéndose de Cristo no tiene el Espíritu de Cristo, tampoco es de él. Pablo nos dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es aquel el Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. Daniel era de Cristo, y la palabra y el Espíritu del Señor Jehová y su Hijo Jesús, los dioses santos, eran en él. A Jesucristo los judíos intentaron darle muerte a pedradas, porque se decía Hijo de Dios. Está escrito. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearlo, y respondióles Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por la cual obra de esas me apedráis. Y respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y le respondió Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si dijo dioses aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, hermanos, a quien el Padre santificó y envió al mundo, y vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. San Juan 10:31-36. Jesucristo justifica lo dicho por su Padre al recordarles que está escrito en la ley: yo dije, dioses sois. Y lo reprende diciéndoles: si dije dioses aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios. Pero hoy los falsos cristos y sus congregaciones pretenden quebrantar lo que está escrito, negando que hay más de un Dios, negando que los hijos de Dios sean dioses como lo hicieron los enemigos de Jesucristo al principio. Como tal es, el clero católico insensatamente dice: es único Dios y no hay varios dioses. Dios es único porque de ser varios dioses se distinguirían o por una perfección o por una imperfección. En ambos casos, el que careciere de la perfección o estuviese en la imperfección no sería infinitamente perfecto ni por ende Dios. Esto lo dicen en su libro que se llama Porque soy católico, páginas 32, capítulo 34. Ellos creen hablar con sabiduría, pero en sí son disparates lo que dicen, sofisma, razonamientos falsos para inducir al error. No se es Dios por perfecto. El Señor Jehová es Dios porque así es su naturaleza divina. Jesucristo y sus hermanos son dioses porque son simiente del solo Dios verdadero, que es el Señor Jehová Padre. Son sus hijos. Él nos dio la vida, nos engendró, así como un ave lo es porque es la simiente de otra ave, como un pez lo es porque es la simiente de otro pez. Y esto no lo entienden todos los falsos cristos. Es por eso que no son de Dios, porque no está en ellos la virtud de Jehová.
Satanás no es perfecto y es el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4 y Juan 12:31. Lo que está escrito es palabra de Jehová Dios, y es verdad y no puede ser quebrantada, como lo dice Cristo. Pablo dice: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. En ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Romanos 4:3. A Jesucristo se le llama Dios, y está escrito: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás en todas las gentes. Salmos 82:8. Este Dios al que se le ordena levantarse y juzgar la tierra, y se le promete herencia en todas las gentes, es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jehová, su Padre. No es heredero de nadie, todo es suyo. El rey David le dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. 1 Crónicas 29:11. Así que, siendo dueño de cielos y tierra, él no es heredado por nadie. Su Hijo Jesús sí es el heredero de su Padre Jehová. Dios su Padre le había prometido herencia desde que le dio vida. Y Cristo dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Salmos 2:7-8. Después de esto se les ordena levantarse. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás en todas las cosas y en todas las gentes. Salmos 82:8. Cristo es el juez. San Pedro nos dice y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos, justos e injustos. Hechos 10:42. Jesús es el heredero de su Padre. San Pablo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hebreos 1:2. Así que Jesús es el Dios al que se le ordena: levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás en todas las gentes. Salmos 82:8. Si al Hijo de Dios, su Padre, le llama Dios, ¿por qué hay tanto falso Cristo que niega que sea más de un Dios? Simplemente porque no son de Dios. Jesús les dijo a los que no le creían: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:47. El Señor Jehová es de vivos. Su Hijo así lo dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. San Mateo 22:32.
Así pues, Él es nuestro Dios, porque estamos vivos por Él. Él nos ha dado vida en el bautismo, en agua, al invocar su nombre. San Pablo nos dice, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitaron con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Colosenses 2, 12, 13. Es así que el bautismo ha de ser en el nombre de Jehová. Solo invocando este nombre, Dios nos perdona y nos da vida por amor a su nombre. Está escrito, por amor a tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, porque es grande. Salmos 25:11. Así nos volveremos a ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Salmos 80:18. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Salmos 143:11. Estábamos muertos por causa del pecado, por las maldades que habíamos hecho, desobedeciendo lo que Dios manda. San Pablo dice, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y dice así, así que yo sin la ley viva por algún tiempo, mas venido en el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí, era mortal, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno a mí me es hecho a muerte, no, sino que el pecado por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Romanos 7, 9, 13. En muerte o muertos es el estado en que estábamos nosotros antes del bautismo en agua, en el nombre de Jehová, para que Dios nos perdonara y nos diera vida, como está escrito. Efesios 21, 2, 1 al 5. Todos los que no han creído a la doctrina de Cristo han hecho contrario a lo que Dios manda y no han sido bautizados en el nombre de Jehová. Entonces están muertos en sus delitos y pecados, separados de Cristo. Juan 15:6. Es por esto que Jesús los llama diciendo, y no quieren venir a mí para que tengan vida. San Juan 15:6. Es por esto que Jesús los llama diciendo, y no quieren venir a mí para que no tengan vida. Solo en Él está la vida, la verdad de su Padre. Juan dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. La verdad de su Padre. Es por esto que Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por esto mismo Jesús dice a Satanás, no solo con pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo 4:4. El no creer a la doctrina, el no ser bautizados en el nombre de Jehová, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, trae por consecuencia la condenación eterna.
en el lago de fuego. Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Justamente el que no ha creído a la doctrina de Cristo está muerto para Dios, y Él no es su Dios. Dios no es Dios de muertos, refiriéndose así muertos por el pecado. Es Dios sino de vivos, que hayan resucitado en el bautismo. Colosenses 2:12-13. Siendo así que los que no han creído están muertos. Un discípulo de Jesús le dijo: Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Y el Señor Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué se refería con esto? Que los demás estaban muertos en sus delitos y pecados, aunque carnalmente estuvieran vivos, pero espiritualmente estaban muertos. San Mateo 8:21-22. El testimonio es expresivo, manifiesta claramente que los que no han creído a la doctrina están muertos. Creer a Cristo es creer a lo que Él manifestó, pero como la doctrina no es de Cristo, es de su Padre. El que cree a Cristo, cree a su Padre. Y el Señor Jesús dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. San Juan 12:44. Así pues, estando muertos, en el bautismo nos volvió a dar vida, como lo dice San Pablo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Colosenses 2:13. Estando muertos, nos dio vida, y pasamos de muerte a vida. Aquí termina la enseñanza del día de hoy.